evaluación, pues yo les pediría que me mandaran el protocolo, estos lineamientos generales que ahorita vamos a platicar, para saber que por lo menos ya definieron el tema, tienen una claridad a partir de definir un pequeño resumen del contenido, sus objetivos, su marco teórico, las hipótesis, el método que utilizarán, evidentemente conclusiones que podrían ir proyectando y una cierta cantidad de referencias, porque aquí digamos que el aparato crítico va a ser importante, pero así ya tendrían un pequeño esqueleto que les va a permitir tener una buena orientación para por lo menos saber que pueden ir avanzando poco a poco, ¿no? Yo les decía que de Mario Vargas Llosa aprendí que lo ideal es aventarte así de tu ronco pecho ahí como te vaya saliendo el trabajo de golpe y porrazo, ¿no? Pero obviamente teniendo previamente una labor de investigación, es decir, primero tendrían ustedes, y ahorita les voy a hacer esas recomendaciones, tendrían que hacer la labor de investigación y después ya dedicarse a redactar de primer momento como les salga con las ideas que tienen, un primer borrador y sobre esa base empezar a trabajar en las correcciones. Ahorita les voy dando esas propuestas y cómo yo trabajé mis tesis para que éstas pudieran salir bien, ¿no? Y después todo lo que implicó las correcciones y el mejoramiento y ir adecuando cosas, entonces ahí lo vamos a ir tratando. Y sobre todo porque yo les decía que me interesa mucho que se comprenda la base filosófica de la metodología. Por esa razón yo les mandé un libro, el de Metodología Jurídica 1, y les dije, no tomen tanto en cuenta que es un libro de metodología para abogados y abogadas, porque en el fondo, en realidad, los primeros capítulos y más la base filosófica de la metodología, el profesor Correas lo explica en términos bastante neutrales. ¿De qué trata, por ejemplo, la perspectiva de corte racionalista absoluta? ¿De qué va la parte empírica relativista, la postura ecléctica? ¿Cómo según esas perspectivas filosóficas se puede ir delineando una metodología? Ya lo habíamos platicado en un sentido incluso mucho más sencillo en las últimas sesiones que hemos tenido. Y a partir de ahora quiero que tenga también un sentido práctico, ¿no? Además de exponer la parte de orden práctico, pues esta base filosófica que va a ser necesario y sobre todo el documento que tendrían que entregarme, o yo les pediría que me hicieran el favor de entregarme para efectos de la evaluación. Van a ver que no va a ser nada complicado, solamente es cuestión de que se sienten un rato a reflexionar sobre qué quieren escribir, que hagan una mínima investigación necesaria, porque para hacer un trabajo de grado necesariamente va a implicar un esfuerzo y compromiso de su parte de hacer una investigación para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces ya se están incorporando más compañeros, más compañeras. Eh, no sé si han tenido tiempo de leer los libros que les mandé, tanto los libros que tienen que ver con la metodología relacionada con la elaboración de tesis, de investigación, que ciertamente tiene una parte técnica, pero también una parte filosófica, y vamos a ver aquí la cuestión de orden práctico en un pequeño protocolo para que ustedes ya puedan definir por lo menos eso, ¿no? Yo insisto que con eso, para mí, pues yo estaría más que bien servido de que ustedes tengan ya claridad de su tema, de lo que van a desarrollar, un mínimo de investigación previo para definir su marco teórico, para tener ciertas referencias a partir de las cuales puedan empezar, ¿no? Ya con eso yo creo que ya tendrían esa orientación y podrían trabajar más fácilmente con un asesor de tesis, con una asesora que les ayude ya en la redacción específica, a ir precisando los temas y todo eso, ¿no? Creo que eso les ayudaría muchísimo. Les pregunto si pudieron darle una lectura a los libros que les mandé, a los libros electrónicos. Si se les facilitó, se les complicó, ¿cómo ven? ¿Alguien que quiera darnos una opinión? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Nuestro amigo Víctor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Particularmente al libro que nos estaba ahorita de la filosofía jurídica, lo empecé a leer. Hay algunos términos o algunos conceptos que de momento se me hacen así un poco complejos de tratar de aterrizarlos fuera del marco jurídico, pero interesantes, parte de silogismos a veces muy básicos en cómo podemos percibir alguna situación y después cómo podemos empezar
a manejar esa situación con otro lenguaje e inclusive con otros conceptos. Voy en la parte inicial del primer capítulo, pero bueno, la intención es empezar a descubrir cómo aprovechar esa información y esa forma de ver las cosas, pues también para poder orientar el trabajo de la tesis que pretendo realizar. Perfecto. Miren, yo lamentablemente no he podido encontrar otro texto que explique la estructura del debate en la filosofía para fines de definir una metodología. El libro de Correas es único por eso. Incluso cuando yo le pido a las personas, porque bueno, cuando hablamos de posgrado, yo les había dicho que la intención de una maestría es formarles a ustedes como docentes capaces de explicar lo que saben en su especialidad de una manera que lo dominen para poder impartir clases, ¿no? O sea, serían los expertos en el tema, pero la idea de una maestría es formar a los alumnos desde un plano metodológico, teórico, filosófico, pedagógico. Además de que obviamente ya se entendería que en su conocimiento está lo técnico y que con la maestría, además de especializarse aún más en la parte técnico-práctica, dominan la materia, dominan su especialidad desde estos planos filosófico, teórico, metodológico, pedagógico. De eso se trata, pues, un posgrado, una maestría, ¿no? Entonces, les decía que el texto de Correas, insisto, si bien es para abogados, lamentablemente no he encontrado un texto que trate la estructura del debate en la filosofía con la precisión con la que lo hace Correas. Es más, ningún libro que he visto habla de esa estructura. Generalmente todos los libros, incluso que hablan de filosofía, tratan el tema como de forma muy tradicional, o sea, inician con una explicación cronológica del pensamiento filosófico durante la época presocrática, después durante la Grecia antigua, la Roma antigua, durante la Edad Media, en la época moderna, la posmodernidad, o sea, van en una lógica así, pero no he encontrado un texto que explique cuál es la estructura de ese debate, cómo ir metiendo en algún elemento, en alguna parte de esa estructura a los diversos escritores, pensadores, autores, para que ustedes vayan viendo de qué lado decantarse, desde qué perspectiva ven ustedes el mundo y conocerla mucho mejor. Más allá de ir explicando cada detalle del pensamiento de cada autor, la estructura de algo es muy relevante. Si uno entiende la estructura, entonces comprende en el marco de qué se están moviendo. Por eso es tan relevante el libro de Correas. E insisto, lamentablemente solo habla Correas en la parte ya más práctica del tema jurídico, pero el libro que les mando en la parte específica de la estructura les va a servir independientemente de su especialidad o a lo que se dediquen. Ahorita lo voy a tratar más a detalle, pero de entrada me gustaría comentar con ustedes qué me gustaría que estuviera en un protocolo, ya que hemos estado platicando un poquito sobre qué compondría un protocolo, ¿no? Yo les propongo que su protocolo, o sea, para ir definiendo ya, digamos, este pequeño esqueletito que les oriente a redactar su trabajo y que no se vayan sin precisar esto, sería definir obviamente un título, después establecer un resumen de su trabajo. El título, debo decir, necesariamente debe de mostrar el contenido de su trabajo. Y el resumen es un desarrollo más amplio de lo que se dice en el título, pero tendrían ustedes que ser capaces de tratar de explicar todo lo que quieren en ese pequeño resumen. Ahí está su marco para el desarrollo de su trabajo. Eso implica obviamente una mayor precisión. Además del tema, además de definir un título que represente el contenido, el propio título de su tema, establecer un resumen para saber más o menos hacia dónde van y qué quieren con su trabajo, ¿no? Después de establecer una justificación, ahorita voy a explicar o voy a proponerles qué tipo de preguntas responden a cada una de estas partes de este pequeño protocolo, de este pequeño esqueleto que oriente su esfuerzo en el trabajo de investigación. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de su trabajo? Podemos ir desde lo más general a lo más concreto. Yo les digo que vayan especificando, sean cada vez más concretos, no se compliquen la existencia. Está muy padre tener una tesis de maestría, pero también tiene un sentido práctico, ¿no? Que es que se titulen rápido, entonces no hipercomplejicen sus objetivos. Aquí los vamos a ir definiendo. El marco teórico es otro elemento de este pequeño protocolo. Las hipótesis iniciales, ¿no? Los métodos que van a aplicar. Aquí ya la parte de, digamos, de los métodos tiene más que ver con la cuestión técnica,
Obviamente el método en términos más generales, ahorita lo vamos a ir precisando, pero también una parte de orden técnico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer encuestas y van a hacer entrevistas, qué tipo de investigación van a realizar, cómo van a recabar esa información. Esa parte técnica, práctica, también tiene que ver con el método, pero el método, insisto, tiene una base filosófica. Eso también lo vamos a ir definiendo. Conclusiones, ir proyectando de antemano algún tipo de conclusión. Yo les digo que todo mundo, yo pienso mucho en lo que hacemos los abogados todos los días, cuando a mí me plantea alguien algún problema, de entrada ya orienté en mi cabeza lo que voy a decir, ¿no? ¿Cuál podría ser el eventual resultado de algo que me planteen? Si yo fuera juez y me llegan con una demanda y ya tengo la respuesta a la demanda y veo las pruebas que se ofrecen, más o menos ya voy configurando en mi cabeza un resultado, ¿no? Aunque eventualmente amerite mayor análisis, revisión de la parte empírica, determinar quién tiene la razón o no, pero de primer momento yo sé que ustedes también podrían ir adelantando algún tipo de conclusión en función de lo que ya tienen pensado para su trabajo de investigación. Entonces, las conclusiones, digamos, aquí como adelantadas para más o menos ir orientando su labor, también me gustaría que se incluyeran en esta pequeña versión de su protocolo que les ayude a quienes no han definido su tema, quienes ya van muy avanzados, está perfecto. Ya la parte específica de la revisión del desarrollo de su tesis tendrían que verlo con su asesor, su asesora, pero a mí me gustaría que tuvieran ya todos definidos este pequeño protocolo, ¿no? Y finalmente las referencias. Tanto el tema de las referencias como el marco teórico para mí va a ser muy importante porque va a implicar un compromiso mínimo de ustedes. Un compromiso mínimo de meterse a la biblioteca, de buscar libros, de darme fuentes, de saber quién ha escrito sobre su tema y si son capaces de precisarlo aún más, mucho mejor. O sea, que mire, este escritor ha pensado sobre mi tema y tiene esta propuesta en este libro y tiene esta orientación. Lo pueden ir precisando así, pero lo ideal para mí es que ustedes muestren un compromiso mínimo de buscar la bibliografía, de definir un marco teórico, de tener un aparato crítico, de tener referencias que van a citar, porque finalmente nada se construye así de absolutamente nada, ¿no? Siempre, como decía Newton, estamos parados sobre hombros de gigantes, nuestro trabajo tiene un antecedente, entonces siempre hay quien ha reflexionado previamente y en caso de que no sea así, van a descubrir el hilo negro, pues también podrán hacerlo, pero obviamente sabiendo que nadie ha escrito sobre lo que ustedes ya pensaron, ¿no? Todo el mundo podría descubrir el hilo negro, pero me refiero a que pues eso es un poquito a veces más complicado y más en esta época de tanto conocimiento. Entonces, no sé, ¿qué les parece que empecemos con eso? ¿Tienen alguna duda sobre esto que planteo? Sobre todo, cómo yo voy a hacer la evaluación, ¿no? Porque la evaluación es con este pequeño protocolo y espero que esto sirva para que ustedes vayan definiendo su trabajo, tengan una estructura, tengan un pequeño marco para iniciar, que no den bandazos, que no se pierdan en la inmensidad del universo. Miren, les voy a decir algo. Yo cuando estudié la licenciatura y tuve mi primer asesor de tesis, primero tuve uno que después ya no pudo mantenerse porque nunca lo encontraba y siempre me encontraba con otro maestro que sí me ayudaba muchísimo en mi trabajo, pero el primer asesor que tuve me hizo una recomendación bien interesante que yo también les sugiero a ustedes. Se trataba de la licenciatura, recuerdan que les había dicho qué sentido tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, etcétera, una especialidad, un postdoctorado, en fin. Entonces me dijo el profesor que tu tesis de licenciatura, fíjense, desde la licenciatura, muestre una orientación hacia la especialidad que quieres para tu trabajo profesional, de por vida, ¿no? Eso es lo ideal. No, que nuestras tesis, nuestro trabajo, porque al momento en que ustedes presenten currículum, también se va a ver la especialidad que tienen en la disciplina que han estudiado. Entonces, por ejemplo, yo que soy abogado, pues si empecé con mi tesis de licenciatura con algo que hable de títulos de crédito y después en la maestría me meto con temas relacionados con derecho ambiental, pues como que no hay ahí una hilación sobre cómo, para dónde voy, ¿no? Eso me parece que en términos generales muestra mucha incongruencia. Yo creo que nadie podría ser todólogo y entonces lo ideal sería que si están con algún tema, no sé, títulos de crédito, en la maestría me meta con cuestiones quizá de competencia económica y autonomía, si en el doctorado vaya aumentando más el tema especializado en esas cuestiones, ¿no? A lo mejor me interesa ver todo lo relacionado
con el derecho internacional relacionado con la competencia económica, tratados de libre comercio, no sé, en fin, van orientando una especialidad hacia algo desde la licenciatura y la maestría. Si ustedes ya tienen una cierta orientación en la licenciatura, lo ideal sería, si es que no saben qué título de trabajo van a tener o a qué se van a dedicar en su posgrado, en esta maestría, pues su trabajo en la licenciatura puede darles una orientación, ¿no? ¿Qué les puede hacer más especialistas en algo? Y así también en su currículum van a mostrar una cierta orientación de especialidad para algo. Eso es algo bastante relevante. Yo creo que independientemente de que ustedes puedan estar empapados, empapadas en términos generales del conocimiento que se requiere en desarrollo organizacional, sin duda será así, pero irse especializando muestra algo bastante positivo. Eso de entrada se los planteo para poder definir su trabajo de maestría, que les puede servir ya lo que han escrito en la licenciatura, lo que les ha importado previamente en su trabajo de grado, ¿no? Entonces, eso yo les sugiero. Otra cosa que también les sugiero antes de empezar con el contenido del protocolo y hacerle las preguntas sobre esta forma de evaluación, es que a mí también me recomendaron, y eso yo también se los recomiendo a ustedes, es que lleven a cabo toda la labor de investigación de antemano, ¿no? Para que nada les distraiga. Yo me acuerdo que en la licenciatura, a mí me dijo mi asesor, investiga todo lo que tú necesites para tu trabajo. En ese tiempo, pues era sacar copias y copias, no había nada por internet en realidad. Entonces yo tenía ahí cajas de libros fotocopiados. Me fui casi como un mes más o menos a las bibliotecas a tratar de sacar la mayor cantidad de información. Yo incluso no solo tenía un protocolo, sino tenía ya capitulados específicos en donde yo decía, bueno, si voy a hablar en este capítulo de este tema, me voy a la biblioteca y saco todo lo que yo pueda sobre ese tema, lo que más me llame la atención sobre ese tema, ¿no? Yo me propuse por lo menos 20 libros diferentes sobre cada capítulo, ¿no? Por lo menos, pero podrían ser más si es que tienen esa capacidad de poder encontrar más información. Entonces yo ya una vez que recabé todo eso, todo ya que lo tenía en mi oficina, bueno, en mi estudio, pues ya no tuve que salir para nada y simplemente me puse a redactar y si necesitaba sacar alguna fuente, sacaba las copias del libro que conseguí o el libro que compré y entonces ya no me distraía. Obviamente esta labor de recopilación de información previa les ayudaría muchísimo para que no se distraigan al momento de ponerse a redactar, porque no es lo mismo tener toda la información y redactar de corrido que estar redactando una parte y luego les falta otra cosa y tienen que irse a otra biblioteca y luego no tienen tiempo y luego se frenan y ya les dio flojera ir a la biblioteca o luego ya se ocupan en otras cosas y ya valió gorro, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, les digo que yo trabajaba y estudiaba cuando hacía la licenciatura, lo mismo pasaba con la maestría, pero en la licenciatura yo lo que hacía era que tenía que trabajar a las 7 de la mañana, me paraba a las 4 de la mañana todos los días, me bañaba rapidísimo, yo tenía que entrar a las 7, trabajaba cerca y me ponía a escribir por lo menos 2 horas, hora y media todos los días. O sea, aunque fuera un párrafo, aunque fueran 5 frases, a veces me salía de corrido y de mi inspiración hojas, ¿no? 3 hojas, 4, 5, no sé, me la aventaba de corrido, pero así iba avanzando, pero ya tenía toda la investigación previa. Pueden definir horarios de escritura, esa es otra cosa muy importante, definir horarios para trabajar su tesis. Mi momento siempre, esta frase me la fusilé de Hitch, esa película que tanto me gustó de Will Smith, ¿no? El experto en seducción, le dice una chica que conoce que su momento es la mañana, ¿no? ¿Cuál es su momento para estar más frescas, para pensar, para redactar? Bueno, mi momento es la mañana, yo ya llego a la noche en calidad de araña fumigada y lo único que quiero es ponerme a jugar FIFA en el PlayStation, ¿no? Y escuchando videos de cosas en la tele. Entonces, hay que ver en qué momento uno está más fresco para poder pensar, para reflexionar, porque además pasan otras cosas. Hay que tener una cierta actitud, ¿no? En mi caso, pues enfrentarme al papel en blanco es medio tortuoso, empezar con la redacción es un poco complicado, hay que estar en una, en una intencionalidad o en una condición, en un mood, le llaman algunos, ¿no? Para sentarse a escribir y pensar. Mi mejor momento entonces es la mañana, más fresco, con un café, donde yo puedo pensar con deleite, donde no me cuesta trabajo concentrarme. Ese es mi momento. Entonces yo también les recomiendo que lo hagan. Vamos a entrar ahorita entonces a
la definición de las partes del protocolo, las preguntas que habría que contestar para después meternos a la parte filosófica. No sé qué les parezca esto que les estoy diciendo, así sería la forma de evaluación. Creo que ayudaría muchísimo a ir definiendo sus temas, su marco teórico, los libros de referencia, y mostrar un pequeño esfuerzo y un pequeño compromiso de parte de ustedes para facilitarle la existencia a su asesor de tesis y sobre todo a todos ustedes, de tener ya un pequeño avance, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué les parece? De acuerdo. Muy bien, las demás andan por ahí, están dormidos, dormidas, están lavando los platos mientras escuchan mi voz. Algunos No, yo también de manejando. acuerdo. Ah, muy bien. De acuerdo, maestro. Perfectísimo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, muy bien, pues ¿tendrán alguna duda? ¿Quieren que comentemos algo de los libros? ¿Tienen alguna pregunta concreta? ¿Algo que quieran comentar? ¿O ya nos arrancamos de lleno? Yo sí, precisamente de los puntos que nos comentó para armar el esqueleto de la tesis. Venga, mi querido Víctor. Gracias. Yo sigo en la idea de establecer un debate de un tema que, gracias a un comentario que hizo Oscar en la primera sesión, me empezó a brincar mucho. Me metí a ver qué había sobre los premios nacionales de competencia y me encontré que varias empresas mexicanas se dedicaron a hacer un compendio llamado Transformación Organizacional, donde empiezan a expresar sus mejores prácticas, sus experiencias, qué consideran que es importante empezar a considerar para conseguir ese tema, ese concepto de transformación. Y vaya, me encantó la idea, de hecho ya bajé el modelo que está a disposición, ya empecé a buscar bibliografía acerca de la transformación organizacional, que tiene enfoques muy diferentes que realmente no me imaginaba que pudiera haber. Pero vaya, todo el trabajo lo quiero orientar hacia nada más el puro debate teórico. En ese sentido en particular, mi pregunta específica es hacia el punto de las hipótesis iniciales. Aún siendo un debate de las diferentes posturas y el material que existe, ¿hay o se permite establecer algún tipo de hipótesis al respecto? Sí, claro que sí. El tema del debate teórico es bastante interesante si este debate teórico es muy rico, ¿no? Que dé incluso para redactar una tesis de maestría. Incluso hay veces que los temas están en este debate teórico, porque recuerden que la teoría, y ahorita lo voy a explicar, tiene una fundamental base filosófica. Y entonces la teoría es muy amplia, ¿no? Sobre diversos temas. Hay un tema general respecto del cual se debate en términos teóricos. Por ejemplo, les voy a plantear esto en algo que sea sencillo de comprender. ¿Qué sería, por ejemplo, la teoría política, no? En mi opinión, la política hace referencia al poder. Entonces, cuando hablamos que hay teóricos del poder, es una persona que hace teoría política. ¿Qué sería la teoría política? La teoría política es una reflexión filosófica sobre el poder. ¿En qué sentido, por ejemplo, se puede reflexionar filosóficamente sobre el poder? Bueno, se puede reflexionar epistemológicamente, ontológicamente, éticamente, estéticamente, axiológicamente. Esta reflexión general en abstracto sobre estos temas, la verdad, lo bueno, lo bello, los valores, el ser, esa reflexión sobre esa temática con relación al poder se denomina teoría política, y la teoría es el marco a partir del cual van a hacer una actividad muy concreta en la academia que se denomina ciencia. La ciencia tiene como apoyo la teoría. No puede haber ciencia sin teoría, pero la ciencia es la parte práctica. ¿Qué es la ciencia? La descripción que harán ustedes de un objeto de estudio a partir de un auxiliar denominado teoría, que no es otra cosa más que una reflexión filosófica del objeto de la teoría, ¿no? En este caso que puse el poder como elemento de reflexión, es una reflexión en abstracto. Y justamente eso es lo más interesante, porque reflexionar sobre algo en términos filosóficos, por ejemplo, cuando hablamos de epistemología, ontología, axiología, cuando hablamos de estética, de ética, todo eso tiene una estructura, ¿no? Que es lo que justamente Correas presenta. Ahorita lo voy a explicar más a detalle. Pero entonces, querido Víctor,
la reflexión teórica, cuando es así de compleja, cuando tú vas a reflexionar sobre algún tema propio del desarrollo organizacional, si tú quieres presentar el debate teórico, tendrías que explicar qué es lo que cada pensador sobre ese tema ha dicho, pero ese pensador ha reflexionado sobre ese tema. Si es teórico, si es pura teoría, ha reflexionado desde estas perspectivas de tipo filosófico, epistemología, ontología. Ahorita explicaría brevemente qué es esto, ¿no? La epistemología es una rama de la filosofía que debate, que reflexiona sobre la verdad. Podemos acceder a la verdad, no podemos acceder a la verdad. Eso lo explica Correas en Metodología Jurídica 1. Y obviamente la estructura del debate presenta, como Correas lo expresa, me parece muy sencillo. Hay quien estaría desde una perspectiva de corte racionalista absoluta para quienes no interesa la parte, digamos, de tipo empírico, la experiencia les viene guanga, les sale sobrando, no les interesa y por tanto pueden reflexionar con un sentido lógico nada más, la lógica llevada al extremo. Por ejemplo, los griegos descubrieron el átomo simplemente a partir de una reflexión lógica, pero nunca jamás lo vieron físicamente o lo descubrieron empíricamente como lo hicieron después los teóricos de la mecánica cuántica, ¿no? Heisenberg y compañía, ya los científicos de la mecánica cuántica que contradicen a Albert Einstein, que formuló su teoría de la relatividad que revolucionó la física y que cambió el paradigma después de que Newton presenta su teoría sobre la física clásica, como así le denominan, principio matemática, el libro inaugural de la física moderna, ¿no? El libro de Newton. Este tipo de cosas son muy interesantes porque si los griegos dieron con el átomo sin siquiera haber tenido una base empírica para probarlo y llegaron simplemente a partir de una reflexión lógica, ¿no? Es muy interesante que esto que se le denomina metafísica, no solamente por el lugar que tenía el libro de Aristóteles sobre la física y se reflexionaba más allá de la física, sino un mero pensamiento lógico. Eso es lo que tenía la griega clásica, una reflexión lógica radical, más allá de lo físico, más allá de lo empírico. No se requería, bastaba una reflexión brillante para hacerlo todo coherente. A eso se le denominaría metafísica. No se requiere para analizar las cosas con un sentido filosófico, un contacto, llamémosle así, con lo objetivo, con la realidad. Y por otro lado, lo que Correas presenta en este libro que yo les di, una parte se denomina el racionalismo absoluto y Correas les va explicando qué es el logos, cómo es que los griegos inventaron esta manera de reflexionar a partir de absolutos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen los diálogos de Platón, ¿qué son los diálogos de Platón? Pues es Sócrates caminando en la plaza pública, pero Sócrates el absolutista que se encuentra a los relativistas sofistas con quienes debate sobre si hay un solo concepto de lo bello, si solamente hay un solo concepto de lo bueno, y Sócrates es un absolutista y ridiculiza a sus rivales por el método mayéutico, pues no nos quepa duda que lo odiaban y por eso lo obligaron a tomarse la cicuta. O sea, no era muy agradable el camarada Sócrates, ¿no? Que iba a ir ridiculizando a la gente mientras iba caminando por la plaza pública. Bueno, pero ahí está el debate. Decía Whitehead que la historia de la filosofía se podría resumir a notas a pie de página en los diálogos de Platón. Esto es muy interesante porque es el debate entre relativistas, ¿no? Relativistas, digamos, empiristas y absolutistas, racionalistas, metafísicos. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre nuestro pensamiento lógico. Unos dirían sí, solo el pensamiento lógico y otros dirían no, lo más importante es la experiencia. Y luego hay un tercer enfoque, experiencia y pensamiento lógico combinados para poder generar un nuevo conocimiento. Correas explica eso a partir de Kant, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ley causal? Por ejemplo, eso también es otro punto que muestra este debate estructural. A mí me gusta mucho explicarlo con Justin Gardner, que es un escritor que hizo un librito muy bonito, que a mí me gustó, una novelita que se llama El mundo de Sofía, pero me interesa la reflexión de Justin Gardner porque Justin Gardner lo que dice es, ¿dónde está la ley causal? ¿Dónde está la lógica? La lógica está en el mundo es como es, con un sentido lógico. O sea, ¿por qué digo que tiene un sentido lógico? Porque pues de un perrito, si lo cruzas con una perrita, va a salir otro perrito, no va a salir un elefantito, ¿no? O sea, eso mostrará una incoherencia en la naturaleza. La naturaleza es lógica.
Y parece que esa lógica puede ser, como dirían los griegos, que siempre ha existido, o bien es una lógica, una coherencia que le dio un ser omnipotente, omnipresente, todopoderoso que denominamos Dios, y entonces es Él quien crea esta lógica en el mundo, ¿no? Y nos crea de cierta manera, a partir de cierto orden natural, las leyes que rigen al mundo. Bueno, esa ley causal en la naturaleza, ya sea que siempre haya sido así, o bien que fue creado ese orden por un Dios. Los griegos creían que el mundo siempre había existido porque la nada es irracional, de la nada nada se puede decir, y por tanto, pues no pudo haber sido creado de la nada. La idea de que el mundo fue creado por un Dios vino con el cristianismo, pero bueno, estos debates sobre dónde está la ley causal, si en el objeto, por ejemplo, aquí sería, la ley causal está en el objeto, el mundo es como es, no importa cómo lo veas, cómo lo interpretes, si tú no puedes ver al mundo y a las leyes que lo rigen, es porque estás aplicando un mal método, o sea, estás mal tú, no es que el mundo no pueda ser captado. Y hay otra perspectiva de la filosofía que dice todo lo contrario, no, no, el mundo no tiene un sentido per se, ¿no? El mundo no es más que un constructo cultural. El mundo es lógico porque nosotros lo queremos ver así y nosotros nos inventamos todo. Y hay una tercera postura que le dice a los que creen que todo es un constructo cultural, cultura es todo lo que crea el ser humano, o sea, precisamos los conceptos, cultura es todo lo que crea el ser humano, el lápiz es cultura, la computadora es cultura, las rolitas de Juan Gabriel es cultura, Mozart es cultura, todo es cultura, ¿no? O sea, es porque es creado por el propio ser humano, no es algo que venga de la naturaleza. Sin embargo, para los que creen desde esta perspectiva que todo es, el rock es cultura, sin duda, como dice mi querido Víctor, claro que sí. El otro día vi una nota que decía que un candidato del Partido Verde en Reynosa a presidente municipal proponía que si ganaba iba a traer a Metallica gratis. Y yo dije, ese brother no solo de presidente de Reynosa, de presidente de México, ¿cómo no, verdad? Si va a traer a Metallica gratis, ¿cómo que no vamos a votar por él? Entonces, sí, efectivamente, el rock es cultura, todo esto es cultura, pero desde una perspectiva, digamos, desde este enfoque, de Papa al Vaticano, dice Rulo. Rulo para todos. Sí, en efecto. Entonces, esto es interesante porque si todo es un constructo cultural, entonces eso que pensamos es la naturaleza y su orden coherente, inherente a sí misma, pues en realidad, si existe, no lo sabremos porque sería inaccesible. Hay una gran cesura entre sujeto y objeto y todo es en función de lo que nosotros pensamos que es. Todo es una interpretación radical de nuestra parte, profundamente subjetiva, sin elementos objetivantes que nos den una orientación. Eso obviamente es lo más radical. Ahorita lo voy a explicar con algún ejemplo que les va a parecer bastante familiar. Pero hay otra tercera postura que sostiene, no, no es que la ley causal sea un constructo cultural hipersubjetivo sin control alguno por parte del ser humano, pero tampoco la ley causal está incorporada inherentemente en la estructura de la naturaleza, ¿no? O es dada por Dios, sino que hay una combinación. Hay, digamos, como una síntesis entre sujeto y objeto. En efecto, el objeto es el referente, pero el sujeto le da todo el sentido, somos capaces de intuir, nuestra razón es lógica, así que la estructura de nuestra razón, al ser naturalmente lógica, no nos permite más que ver al mundo de forma lógica, que es esta síntesis kantiana. Lo que hace Correas es presentar la parte, digamos, de la síntesis filosófica de una combinación de lo que dicen los absolutistas racionalistas y de lo que dicen los empiristas relativistas, a unos, en el caso del racionalismo absoluto, como dice Correas, lo explica con Platón, con Aristóteles, obviamente usa Sócrates es un personaje de Platón para sus diálogos, y del otro lado está David Hume como la parte más radical, incluso hasta nihilista, ¿no? Es decir, no se cree nada, todo es relativo, no hay base alguna para nada. Eso es muy interesante porque Hume sostenía que la ley causal no tenía referente, que todo era producto de la razón, en fin. Pero son esas dos posturas que se combinan en la síntesis filosófica de Kant. Es decir, le dice a los racionalistas, le dice a los empiristas, ¿saben qué? Ambos tienen razón, no enteramente, pero tienen parte de la razón, así que yo voy a generar una tercera posición en donde cuenta el objeto, pero el sujeto es determinante.
En función de eso es lo que explica Correas, que a partir de la muestra de esta estructura del debate en la filosofía, es como se va definiendo el método que ustedes van a utilizar para cualquier tipo de investigación. Si ustedes creen que lo más relevante es la parte, digamos, de orden teórico, reflexiva, de corte más idealista, más subjetiva, si están más en el lado de la metafísica, pues entonces para allá van a correr. Pero si creen que la parte empírica es lo más importante sobre cualquier otro tipo de cosa, sobre cualquier otro tipo de reflexión, se enfocarán en la parte eminentemente práctica, ¿no? O bien, si ustedes dicen que finalmente su postura radical inicial no les gustó y quieren crear una síntesis y un punto intermedio, una parte ecléctica, un ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, Kant es la referencia, ¿no? La referencia para la ciencia. Sí toma en cuenta el objeto, pero el sujeto juega un rol importante. No sé cómo es el mundo en sí, pero sí puedo decir cómo es para mí. Pero lo que salvaría a Kant, entre comillas, salvaría a Kant del relativismo, sería fundamentalmente la idea de que la ley causal está incorporada a la estructura de nuestra razón, Nosotros somos naturalmente lógicos, nuestra razón intuye, es decir, capta fenómenos y los procesa a partir de conceptos puros ya incorporados en la estructura de la razón. Es una especie como de innatismo, muy en la lógica de las ideas platónicas, ¿no? Es todo esto que les digo está en el libro de Correas. O sea, no es algo que yo ahorita me saqué de la manga o ahí lo estoy, no. O sea, yo aprendí estas cosas del libro de Correas. ¿Por qué yo les comparto el texto de Correas? Porque si entienden la estructura del debate en la filosofía, ya lo entendieron todo, todo. Porque la filosofía, primero es entender la estructura del debate de la filosofía, ver qué es lo que piensa cada teórico. Esto que les digo de la estructura, de dónde está la ley causal, si en el mundo, en el objeto o en el sujeto o en una combinación de sujeto y objeto, esa es la estructura del debate. Esa misma estructura se ve reflejada en su postura sobre la verdad y la parte de la filosofía que reflexiona sobre la verdad es la epistemología. Algunos dicen, bueno, es el alcance del conocimiento, la nociología, podrían ser conceptos diferentes, disciplinas distintas, pero tienen que ver con lo mismo, la verdad del conocimiento. ¿Es posible acceder al conocimiento? Esa es la epistemología. Después vendría una reflexión sobre el ser, cómo es el ser, y entonces obviamente lo pueden ver desde una perspectiva, digamos, absolutista, de corte racionalista, naturalista, realista, o desde una perspectiva subjetivante, enteramente culturalista, ¿no? La radicalidad de la postura sobre el ser. Si se entiende este debate en la estructura de la filosofía, se va a comprender, por ejemplo, ese debate sobre el ser que se da en una disciplina filosófica denominada ontología. Pero por otro lado, también una postura sobre la verdad, una postura sobre el ser, es decir, de una postura epistemológica podemos definir una postura ontológica, pasamos a una postura sobre lo bueno, una postura, por tanto, ética. La disciplina que reflexiona sobre lo bueno es la ética, ¿no? Y después también podemos reflexionar sobre lo bello. A esa disciplina filosófica que reflexiona sobre lo bello se le denomina estética. En el marco incluso de lo bueno y de la ética podríamos derivar el debate sobre los valores, sobre el valor, sobre lo importante. Bueno, pues esa disciplina se denomina axiología. En fin, estas disciplinas les permiten a ustedes tener una reflexión sobre estos temas que son el debate filosófico y además tiene esta estructura. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay una sola idea de verdad? Entonces están del lado de los absolutistas racionalistas. ¿Ustedes creen que no hay una verdad, sino que es la verdad de Juan, de Abraham, de María? Entonces están del lado de los relativistas. O bien dicen, ¿sabes qué? No me gustan las posturas radicales, ni lo absoluto ni lo relativo radical, sino buscamos una síntesis, un punto intermedio. Pues Kant es lo suyo. Kant es lo suyo, ¿no? Si les gustan estas posturas eclécticas, sincréticas, intermedias, moderadas, bueno, Kant es lo suyo. Eso es lo que explica Óscar Correas en metodología. Entonces, si ustedes están más del lado de los empiristas, pues buscarán métodos de investigación que acrediten lo que ustedes quieren probar empíricamente. Es ahí donde, por ejemplo, muchos de ustedes me decían, es que hay que hacer estudios de corte, digamos, sociológico o a través de encuestas o a través de entrevistas, cómo yo puedo tener una postura sobre algo y lo quiero acreditar no solamente a partir de una reflexión o de una especie de pensamiento lógico genial y que únicamente a partir de mi lógica hiperradical logre probar un punto, no, me interesa demostrarlo empíricamente. Entonces van a orientar su trabajo a mostrarlo empírico, ¿no? Y obviamente sobre esto hay un montón de debate, porque también
si ustedes están pensando que la ciencia es la neta del planeta, que si la ciencia es objetiva, ya sea por el método o por el resultado, pues hay un montón de científicos que han reflexionado teóricamente sobre el alcance de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven a Karl Popper y el falsacionismo, cuando dices que todas las metodologías de corte inductivista en realidad son patraña, o sea, todo es una cuestión de reflexión formal, no es que haya un elemento auténticamente objetivo a partir del cual se pueda reflexionar. Entonces, por ejemplo, lo que dice Popper es, esto es bien interesante, Karl Popper lo que dice es que, por ejemplo, hay cierto tipo de posturas sobre la ciencia que son de corte inductivista, él menciona particularmente el psicoanálisis, el marxismo, dicen es que este tipo de reflexiones de corte inductivista nos lleva a mentiras, donde finalmente vas generando un criterio de lo individual a lo general y después aplicas lo que piensas que es en lo general hacia tus reflexiones nuevamente hacia lo particular y generas absolutos y este tipo de reflexiones son demasiado flexibles y cualquier tipo de complicación en la capacidad explicativa de la teoría generada de esa manera, pues siempre podrá tener una explicación, ¿no? O sea, su flexibilidad es tan grande que el marxismo te explica cualquier variante, o sea, y entonces es una especie de reflexión absolutista. Bueno, eso también lo podrían ustedes encontrar sobre el alcance de la ciencia, se ha reflexionado teóricamente, insisto, está Karl Popper, el falsacionismo, sobre si los hechos son la teoría o la teoría son los hechos, sobre el método científico, por ejemplo. Esto es bien interesante. Paul Feyerabend dice que la ciencia no es objetiva ni por el método ni por el resultado, que los científicos modifican demasiado el método y lo adecuan a los resultados, que hay una gran anarquía en la gestación del método científico. Eso también es una reflexión teórica sobre el alcance objetivante supuesto que tiene la ciencia como argumento de autoridad. Bueno, eso también sería muy conveniente que ustedes lo conocieran. Hay otro tipo de reflexiones sobre cómo se gestan los paradigmas. Hablo de Thomas Kuhn y estructura de las revoluciones científicas. Todo este tipo de cosas son bien interesantes. Y yo te lo digo, querido Víctor, y esto obviamente va para todos y para todas, que una reflexión de tipo teórico tendría que aportarme algo así, ¿no? O sea, no solamente es un cruce entre lo que piensa fulanito A y fulanito B, pues, o sea, eso lo hago en un artículo de 5 cuartillas, ¿verdad? No, tendría que mostrar, por ejemplo, de un objeto respecto del cual se reflexiona teóricamente. Perfecto. Ubica a todos los teóricos. Tratar de desentrañar de qué lado de la estructura del debate en la filosofía se encuentran cuando reflexionan filosóficamente sobre ese objeto que le denominamos teoría. ¿Cuál es el alcance de esa teoría para hacer labores descriptivas, que es lo que se supone hace la ciencia, ¿no? Porque además la ciencia describe el mundo, para eso tenemos una teoría. Por ejemplo, si yo pongo un microscopio en una gota de agua y pongo ahí, veo un ser viscoso, ¿qué voy a hacer yo como biólogo? Por ejemplo, pues quiero que todos sepan que estoy viendo un ser viscoso en una gota de agua con la ayuda del microscopio. Pues para que todos sepan de qué hablo, voy a utilizar conceptos, que es la teoría. Entonces le voy a denominar a ese ser célula, ¿no? Y si veo que tiene una bolita en medio, pues le voy a poner núcleo, porque la próxima vez que diga vi una célula, todo el mundo sepa que es una célula. Eso, el concepto forma parte de mi teoría. Mi teoría es un auxiliar para hacer ciencia. ¿Qué es la ciencia? Una labor descriptiva sobre el mundo. Esa es la ciencia. Entonces, la respuesta a lo que me dices, querido Víctor, es muy importante porque claro que te puedes quedar en una reflexión teórica en tu tesis. Parece que es lo más fácil, ¿verdad? Para un trabajo de maestría. Ahora imagínense un doctorado. Yo tenía un profesor que hizo su tesis de doctorado sobre teoría jurídica. No, hombre, no. Imagínense lo que hay que analizar y reflexionar para que en el marco de la reflexión teórica sobre el derecho alguien encuentre el hilo negro que otros no han descubierto sobre cierta perspectiva, y si el doctorado se trata de aportar un nuevo conocimiento a la disciplina que estudiaste, imagínense la capacidad que debes de tener para presentar una tesis de doctorado sobre un tema teórico. No, hombre, y sobre además lo que lo que tendrías que defender y explicar a un jurado de expertos que van a evaluar tu trabajo. Eso sí es de respeto. Se necesita una cultura amplísima, se necesita una enorme capacidad de lectura, se necesita un compromiso intelectual inmenso, una enorme inquietud para hacer ese trabajo. Entonces, si va a ser algo así, está perfecto, porque yo les voy a decir, miren, a mí me parece muy importante que en estas épocas, si se va a presentar un trabajo académico, es necesario que se presente algo que valga la pena, ¿no? Que valga la pena.
porque así vas a decir, mira, yo me titulé con mi maestría y presento un trabajo, digo, no va a ser el hilo negro, no va a ser, pues, quizá el trabajo que revolucione el sistema de pensamiento en el mundo, pero va a ser algo bonito, algo que valga la pena, algo disfrutable, algo que se puede defender, cumple con el propósito, se titulan, todos felices y contentos. De eso se trata, digamos, con un sentido práctico, ¿no? Seamos prácticos, pero sí, digamos que quizá no se aporte una cosa muy hiper ultra mega relevante, creo, Víctor, pero si tú presentas una tesis de maestría que presenta el debate teórico sobre un tema relacionado con desarrollo organizacional y lo ubicas desde esta perspectiva que te comento y lo describes, porque además eso es lo interesante, tú mostrarías que eres un experto en esa base teórica y vas a mostrarlo a todo el mundo qué se ha debatido sobre ese tema. A mí me interesaría muchísimo leerlo. ¿Cuáles son las perspectivas que existen, ¿no? En un cierto tema? Eso es buenísimo, o sea, buenísimo de saber, desde luego. Entonces, claro que sí, apoyo ese sentido de reflexión. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre ese punto? No sé si logré explicar esto que dije sobre la base filosófica de la metodología, como para dónde va orientado. Lo importante que sería que ustedes puedan leer esos textos en sus ratos libres, vayan reflexionando. Obviamente le vamos a dar un sentido práctico, ¿no? O sea, no vamos a frenar las cosas por estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Claro que queremos que esto sea una cuestión de orden práctico, pero les comento esta base filosófica que subyace en la teoría. Obviamente eso es su marco teórico, obviamente ahí está el aparato crítico, obviamente ahí está una labor previa de compromiso de su parte de investigar una serie de bibliografía que les permita documentar teóricamente su planteamiento. Eso es completamente necesario. No sé, ¿tendrán una opinión, algo que quieran comentar antes de iniciar con la propuesta de este esqueletillo, que es un pequeño protocolo que vaya orientando su trabajo para quienes no lo han clarificado del todo? Yo, Sí, adelante, eh, adelante. bueno, pues primeramente que me parece bastante interesante los enfoques, los enfoques que nos das con respecto a la teoría disponible, ¿no? Más que nada los filósofos, los filósofos, y todas sus propuestas, ¿no? Yo creo que lo importante es caer en cuenta de que este tipo de maestría es de humanidades. O sea, Ujú. en general, cuando uno viene de un área técnica o en el día a día te dedicas a lo técnico, al fierro, al número, a veces es difícil romper los paradigmas, salirse de la caja y filosofar, ¿no? Entonces, yo creo que para muchos puede ser un buen tip que para el trabajo de la tesis se tienen que salir de la caja, tienen que explorar otras partes del conocimiento y del mismo conocimiento que tiene cada quien para poder expresar estas ideas que son al final comportamiento humano. O sea, porque la tesis va enfocada al final a desarrollar cómo tú percibes el comportamiento humano en una situación específica, ¿no? O sea, igual puedes querer analizar procesos, pero yo a mi muy pobre idea personal, considero que los procesos están muy analizados. Más bien analiza cómo percibe la gente estos procesos, ¿no? O cómo percibe la gente de Comisión Federal que, no sé, que haya mucho dedazo, ¿no? Digo, no me quemo, eso es en otra empresa, en otra Comisión Federal, pero cómo lo percibe la gente. Y ahí sí, tú puedes obtener muchísima información muy valiosa y puedes incluso enriquecer tu percepción de cómo está la gente, porque a veces sí se nos va un poquito el camino de pensar que todo lo que esté dentro de comisión o todo estudio que se nos proporcione o que se nos facilite dentro de comisión, tiene que ver con la producción de la energía, la distribución, la transmisión de la energía eléctrica, los números, las ingenierías, y no, porque al final somos seres humanos los que estamos trabajando dentro de la empresa. Y nosotros como, ahora sí que maestrantes de desarrollo organizacional, pues tienes que
si te quieres desarrollar un poquito más en esta área, pues enfocarte a lo que está pasando con las personas en este ambiente laboral y cómo se perjudican o cómo se benefician conforme las decisiones, conforme las situaciones que se van presentando al día a día, ¿no? O sea, el día de mañana ya nos interesará mucho a algunos estudiar al final verdaderamente cómo impactó la pandemia a todos los trabajadores, ¿no? Desde su parte profesional, laboral, quienes quedaron congelados sin querer, quienes siguieron trabajando, quienes nunca tuvieron vacaciones durante un año y medio, dos. O sea, realmente eso es muy interesante y la postura que tú hablas ahorita de estos filósofos, al final fueron maestros, ¿no? Y al final ellos se dedicaron toda su vida a eso y ahora sí que malamente hemos ejercido la palabra ocio, porque ahora ya lo hablamos como si fuéramos baquetones en el sillón, pero no, ellos sí utilizaban este ocio para generar ideas y realmente para pensar y sentarse a pensar en el origen del comportamiento del hombre y hacia dónde va y todo esto, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que propones y yo creo que si nos apasiona o por lo menos nos llama un poquito la atención este tema de la filosofía y el estudio del ser humano, puede ayudar un poquito más a enriquecer lo que es la tesis y orientarnos un poco más. Y como dices, la facilidad de poder escoger, ¿no? Te vas por lo cuantitativo, cualitativo, experimental, o sea, realmente sí es un conocimiento enriquecedor y yo creo que también vale mucho la pena por lo menos leerlo y decir, ah, mira, pues sí, sí sigo esta postura y por aquí me voy a ir y ya te vas tejiendo la telaraña y bueno, igual te harás bolas, pero pues cosa de que te regreses tantito y otra vez, ¿no? Pero muy interesante la información que nos das. Es algo súper importante lo que nos dice, estimada Marcela, porque fíjense que en una defensa de tesis de maestría, algún sinodal podría preguntarles cuál es la base filosófica de la metodología que aplicaron. ¿Por qué esa metodología? Miren, les voy a poner un ejemplo de orden práctico en temas que son muy cercanos a nosotros. Ahora que está muy en boga los derechos de las personas LGBTI, los derechos de las mujeres, por ejemplo, las nuevas masculinidades, si ustedes reflexionan sobre qué trato se debe dar a las empresas, sobre cuestiones que tienen que ver con violencia sexual, acoso, hostigamiento, hay ciertos temas en el marco del desarrollo organizacional. No es lo mismo a que tú partas de una idea filosófica en el sentido de que Miss España es mujer. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Miss España es mujer, sí o no? Una chica trans. ¿Qué es una chica trans? Una persona que era hombre, digamos hombre cis, ahorita voy a explicar esos conceptos, lo que otros podrían denominar hombre biológico, desde una perspectiva, digamos, de corte cultural radical, muy a la usanza del postestructuralismo propia de la posmodernidad, ahorita voy a explicar ese concepto, sostendría que no hay hombres ni mujeres naturales. Antes voy a explicar, ¿cuál es la característica de la modernidad? La modernidad se caracteriza por ensalzar a la razón. Cuando yo digo razón, no es otra cosa más que el orden lógico. Cuando digo la razón es el logos, como lo explica Oscar Correas. Entonces, ¿por qué se caracterizó la modernidad que inició con la Revolución Francesa, con el iluminismo, con el pensamiento liberal, con el pensamiento que era una síntesis kantiana, ¿no? Que era rescatar a la ciencia sobre la metafísica, la ciencia por sobre las creencias de la Edad Media, el poder de la iglesia y las supersticiones? ¿Por qué se caracterizó la modernidad? Por ensalzar a la razón, por fortalecer a la ciencia. Del liberalismo brincamos al capitalismo, del capitalismo al positivismo. ¿Qué es el positivismo? La idea de que hay un orden objetivo en el mundo. ¿Qué es lo positivo? Lo realmente existente. ¿Quiénes nos mostraban lo realmente existente? Los científicos, ¿no? Entonces, es un caminito que va hacia allá. No es lo mismo que tú creas que hay un cierto orden objetivo en el mundo. O sea, por ejemplo, un cura nos diría que hay un orden objetivo en el mundo, que hay hombre y mujer natural creada por Dios.
Eso es lo mismo que piensa un científico, nomás que quítale al científico el tema de Dios. Muchos son ateos y dirían, no hay un ser omnipotente, omnipresente que le dé un sentido al mundo. Ese sentido siempre ha existido. Lo que hay que hacer, esto es una postura muy a la usanza del pensamiento clásico griego, ¿no? Los griegos no creían que Dios hubiese creado el mundo de la nada. Eso es un pensamiento que viene con el cristianismo, Pero los griegos decían que el mundo siempre había existido, no fue nada creado de la nada. El dios de Aristóteles era un dios filosófico, el primer motor que movía el mundo a partir de una manera de copiar de parte de todos los demás seres esa perfección del dios filosófico. Nosotros nos movemos a partir de tratar de ser como es esa perfección que nos muestra el dios filosófico aristotélico. Esto es muy interesante, porque entonces no es lo mismo que ustedes digan que hay hombre y mujer natural. Esto también lo sostendría un científico, insisto, no a partir de que Dios le dio ese orden, sino porque cree que la naturaleza es ordenada per se, y entonces un científico diría, alguien que asuma una ideología positivista radical, los científicos descubren el mundo. No es que no componen interpretaciones, lo descubren. Hay un mundo objetivo que ellos descubren aplicando cierta metodología que parte por destacar fundamentalmente la experiencia. Así que la ciencia es ese instrumento todopoderoso que nos muestra la neta del planeta, de cómo el mundo es. Bueno, eso que piensa el científico, positivista, radical, ideológico así, pues es lo mismo que piensa el cura, ¿no? O sea, el cura diría lo mismo, nada más que Dios le dio ese orden, y tan casi piensan lo mismo que pues hay muchos sacerdotes, fundamentalmente jesuitas, progres, que dirían, pues ¿para qué se pelea la ciencia con la metafísica y con la creencia sobre Dios, ¿no? Pues más bien la ciencia es un regalo de Dios. O sea, si la ciencia nos permite ver el orden objetivo del mundo y nosotros sostenemos que el orden objetivo lo dio Dios, pues la ciencia simplemente nos sirve para probar que efectivamente existe ese Dios. O sea, casi lo que decía Santo Tomás sobre que una prueba indirecta de la existencia de Dios es que somos capaces de observar la coherencia que rige en el orden de la naturaleza. Eso es súper interesante también de explicar. Entonces, sobre esta cuestión, imagínense, si yo digo que cuando yo sostengo que Miss España es mujer y lo afirmo con esa radicalidad, desde una perspectiva de corte cultural, yo partiría de que no existen hombres ni mujeres naturales. Muy a la usanza de Simone de Beauvoir, yo diría, hay simplemente cuerpos. Y que decir que hay hombre o mujer no es más que producto de una construcción cultural denominado pensamiento médico biológico. O sea, las teorías biológicas son un constructo cultural. Hasta donde yo sé, jamás ha bajado la naturaleza y nos ha dicho, hola, soy la naturaleza y te voy a explicar cómo soy, te voy a explicar cómo es el hombre y la mujer natural. No, diríamos, son cuerpos nada más, y eso de hombre o mujer no es más que un sentido dado por un constructo cultural radical, un invento nuestro, una determinación de sentido de corte subjetivo radical que nos ha dado la cultura. Nosotros somos los que decimos que esos cuerpos son hombre y mujer. Nosotros somos los que decimos que hay una identidad que viene de naturaleza. En realidad, la naturaleza no es más que otro constructo cultural. Entonces, en estas circunstancias, si yo pienso esto, yo diría que si somos solamente cuerpos, eso de hombre o mujer no es más que una determinación de sentido. Entonces, yo no diría hombre o mujer natural, yo diré hombre cis o mujer cis. ¿Quién sería un hombre cis o una mujer cis? Alguien que ha sido asignado en su identidad desde este discurso cultural. No es que seamos hombres o mujeres naturales, sino que somos asignados, digamos, de una manera muy subjetiva, vaya, a veces no solo discrecional, sino hasta quizá arbitraria, ¿no? Y determinamos que hay hombres y mujeres naturales. Eso es muy interesante porque si decimos que no hay naturaleza, entonces solo somos cuerpos, así que eso de que somos hombres o mujeres no es más que una determinación de sentido de corte subjetivo producto de la cultura. Así que la naturaleza no es más que cultura. Eso es lo más radical que ustedes puedan encontrar. Esa es la teoría queer, ¿no? Así que no es que haya hombres ni mujeres naturales, sino que simplemente son asignaciones de identidades de corte subjetivo a partir de estos discursos construidos culturalmente. Y si yo creo eso, entonces afirmaré que no hay identidades naturales, no es que haya hombres ni mujeres que hayan nacido con una cierta inclinación incluso de orden natural para procrear. Eso se ve reflejado en la moral de una sociedad que se plasman las leyes al grado, por ejemplo, de que en nuestros países occidentales y en el mundo hemos definido, por ejemplo, desde
¿cómo entendemos a la familia en la Constitución? Pues lo entendemos como como la familia natural. Y si yo creo que hay una familia natural, entonces voy a sostener que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, no de dos personas, hombre y mujer, con ánimos de convivencia y con finalidad de procreación. Y si yo creo que hay ese cierto orden natural, voy a decir que un sentido de la familia es la procreación, y si uno de los cónyuges no puede procrear, pues entonces es una causa de divorcio, porque el objetivo de la familia natural es la procreación. Depende qué es lo que ustedes crean, porque yo he escuchado, fíjense, aquí van las distintas posturas. Si creen que Miss España es mujer porque es una asignación de orden cultural radical, entonces van a decir que no es que haya hombres y mujeres naturales, sino solamente cuerpos. Nuestra identidad no es natural, nosotros la decidimos libremente. Allí está, por ejemplo, las propuestas en la Ciudad de México de que los niños y las niñas elijan su identidad de género, porque la identidad no es natural. Podemos ir más allá del binario, más allá del hombre y la mujer. Yo puedo ser lo que yo quiera según mi propia determinación de sentido sobre mi propia identidad. Si ustedes creen eso, el trato que le den a una persona, por ejemplo, que llega con barba, falda y tacones, pues tendría que ser de una forma absolutamente normal en su empresa. O sea, así como tratan a cualquier persona que llega, un hombre cis, ¿no? Una mujer cis, eso que desde la perspectiva, digamos, racionalista absoluta de corte naturalista y realista dirían es hombre y mujer natural, pues un hombre, ¿cómo llega según los estereotipos de género, creyendo que hay hombres y mujeres naturales, ¿no? Que los hombres presentan ciertas características biológicas, ser los más fuertes, ser los más capaces en el marco de la naturaleza. De hecho, ese es el sustento del machismo. ¿Qué es el machismo? La creencia de corte natural en el sentido de que los hombres son más fuertes, más capaces, más inteligentes que las mujeres por naturaleza. Yo me acuerdo que un amigo en una maestría decía, es que si pones al hombre más fuerte del mundo con la mujer más fuerte del mundo, el hombre más fuerte ganará porque los hombres todos son más fuertes que las mujeres biológicamente. Ah, bueno, si tú crees eso, si tú crees que los hombres son más fuertes, más inteligentes, más capaces por naturaleza, eso se llama machismo, es una ideología de corte naturalista, y si crees que es así, pues entonces le va a dar forma a una forma de gobierno denominada patriarcado, en donde el más capaz, el más inteligente por naturaleza es el que va a guiar a la sociedad. Así que a las mujeres les toca ser dominadas y a los hombres dominar, ¿no? Esa es una lógica, por ejemplo. Si crees eso, entonces si estás del lado del naturalismo, será así. ¿Qué piensan las feministas actualmente? Dicen, no es cierto, ese es un invento. Incluso hay una disputa entre feministas porque hay las que llevan el caso al extremo más radical de creer que no hay hombre ni mujer natural, sino que hay mujeres, digamos, cis, hombres cis, mujeres trans, hombres trans. Entonces que un hombre que se volvió mujer, que sería una mujer transexual, no se diría el transexual, porque eso es completamente equivocado. Yo, por ejemplo, estuve viendo una entrevista con Alfredo Adame, un tipo misógino, homófobo, transfobo a morir. Decía, es que yo le pegué a un transexual. O sea, para él, una mujer trans es un hombre. No le interesa si la persona se siente mujer o no, si ha habido recomposición de su cuerpo a partir de operaciones o de asignación de hormonas. No le interesa eso. Para él es un hombre y punto, y se acabó. Y hay muchas mujeres en el feminismo, eso que denominan el feminismo TERF, ¿no? El feminismo radical, no sé dónde está esa radicalidad, pero así le denomina. Y este feminismo TERF diría, es que no puede ser que una mujer trans sea parte de nuestro movimiento porque es el patriarcado encubierto, ¿no? Y entonces hay mujeres feministas, digamos, el transfeminismo, el posfeminismo, muy de corte posmoderno, ese que dice que a diferencia de la modernidad que se caracterizaba por la razón, por el orden del mundo determinado por la ciencia, hay quien pone en duda el alcance explicativo de la ciencia, no se permite llegar a objetividades, todo es subjetivo, todo es constructo cultural. Esta postura de la posmodernidad, ¿no? En el sentido de que ese orden que estructuraba nuestras sociedades no existe, no es más que un constructo cultural, un invento nuestro subjetivo, pues entonces partiría de la idea de que todo tipo de persona, si decide libremente su identidad, perfectamente una mujer trans podría formar parte del movimiento feminista. ¿Hay acuerdos en estos temas? No hay ningún tipo de acuerdo. Pero si ustedes piensan una cosa, piensan otra, imagínense en el marco del desarrollo organizacional, si van a proponer algo que tiene que ver con acoso y hostigamiento sexual, ¿qué postura asumirían? Si ustedes creen que una mujer trans es auténticamente una mujer, si están del lado de, digamos, la perspectiva cultural radical, o si creen que no, que siempre va a ser un hombre, no les interesa y lo van a tratar como hombre y se acabó. Hay posturas así de radicales, ¿eh?
para mí es un hombre, lo voy a tratar como un hombre, no me interesa, es más, me opongo a que las mujeres transexuales participen en deportes propios de las mujeres, que se vayan con los hombres, ¿no? Y hay quien asumiría una postura ecléctica y diría, mira, pues sí, tiene todo el derecho a decidir su identidad, pero sigue siendo un hombre biológico, entonces pues yo no me voy a negar a que él pueda participar, esa persona pueda participar en deportes de contacto, pero pues las mujeres naturales tendrán sus deportes y su propia competencia, los hombres la suya y las personas transexuales la suya. O sea, yo no me meto en que la persona pueda decidir su identidad, que crea que es mujer, pero pues no vamos a partir de desconocer que auténticamente de forma biológica es un hombre, ¿no? No va a ser lo mismo que tú creas eso, a que tú creas, por ejemplo, que es una mujer biológica, no te interesa, vas a decir, es que es su fantasía, si estás del otro extremo, yo no tengo por qué hacerle caso a su fantasía que se cree mujer, ¿no? Y si estás del otro lado dirías, para mí es una mujer y claro que debe de participar en los deportes de contacto, solamente definan peso, fuerza, estructura, en fin. No es lo mismo. Y obviamente en el marco de la organización empresarial y cómo vas a reaccionar frente a temas como hostigamiento sexual, por ejemplo, tiene que ver con tu postura filosófica sobre estos temas, sobre si crees que hay hombres o mujeres naturales, sí o no, sobre si tú crees que no es que haya hombres y mujeres naturales, sino solo cuerpos asignados culturalmente a partir de un discurso denominado discurso médico, ¿no? Y que por tanto vas a decir, en realidad es una asignación, son hombres y mujeres cis, es decir, personas que fueron asignadas. Es más, fíjense, hay personas que dicen que la homosexualidad se puede curar. Podríamos partir de una postura radical de corte naturalista en el sentido de que es una disfunción del cerebro y si corriges esa disfunción del cerebro a partir de aplicación de medicamentos y demás, vas a corregir la homosexualidad y hay quien sostiene que como tú decides libremente eso, lo puedes convencer de dejar de ser gay y hay quien dice es que no lo puedes convencer porque la homosexualidad no es que venga totalmente de la naturaleza, pero tampoco es una determinación de identidad de corte subjetivo de cada persona, sino que es una combinación de factores. Por un lado estamos determinados naturalmente a desear al sexo opuesto, pero también las circunstancias sociales nos inclinan a preferir al sexo opuesto. Somos seres psicobiosociales, ¿no? Así que hay una combinación de objeto y sujeto, incluso en el tema de identidad sexual, en el placer sexual, en la forma en cómo nos vamos a vestir, en fin. Todo esto tiene un fundamento filosófico, tiene una base teórica y no va a ser lo mismo la metodología que apliquen si ustedes son naturalistas, si creen que hay una realidad objetiva o si creen ustedes que en realidad no existe eso que pensamos es lo realmente existente, sino que todo se define en función del sentido que determina el ser humano. Somos nosotros los que determinamos ese sentido o bien que hay una combinación entre sujeto y objeto. Eso es lo que explica Correas. Y obviamente no va a ser lo mismo que ustedes crean cualquier cosa. Miren, es más, ahora que está tan de moda el terraplanismo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que la Tierra es plana? Incluso hay personas que hacen experimentos y se lanzan en cohetes para probar que la Tierra es plana y que todo lo demás es un gran invento y un choro mareador de esa conspiración mundial de George Soros y la familia Rothschild y BlackRock y que nos quieren homosexualizar a todos y mentirnos sobre todo lo que pasa en el mundo. Así que van a probar que efectivamente la Tierra es plana y se lanzan en cohetes y se matan. Bueno, ellos quieren probar, o sea, tener una postura experimental propia porque no les basta lo que eventualmente la teoría de la relatividad o la física clásica o la mecánica cuántica pudieran explicarnos sobre el orden del mundo, el movimiento de los planetas, el movimiento de los átomos en el mundo diminuto, ¿no? O sea, eso ya no les es suficiente para poder saber hacia dónde va el mundo o incluso el pensamiento lógico matemático como esta herramienta producto de nuestra razón que nos permite entender que el mundo tiene una lógica, ¿no? No, ellos quieren experimentar. Si ustedes asumen una postura, digamos, de corte empírica radical, quieren experimentar la planez del mundo. Así que van a lanzarse en el cohete y total, si no les resultó la experiencia, se pueden matar, como ha ocurrido personas que se lanzan en un cohete para probar que la Tierra es plana y pues terminan matándose. En fin, no es lo mismo asumir posturas en la parte metodológica de la investigación, dependiendo qué postura filosófica asuman en la estructura del debate. Y esa estructura del debate se las presenta Oscar Correas.
olvídense de que hable de derecho. En realidad, el tema de derecho en el libro de Correas, yo digo que es tangencial. Es como si venda Walking Dead. En realidad, los zombies son un pretexto para analizar el desarrollo de los personajes, más bien cómo se tratan los vivos y la parte ética, política, en fin, de esa serie es brillante. Y pues los muertos ahí están como un contexto nomás para ponerle crema a los tacos, pero la parte más interesante es como este desarrollo sociológico de las comunidades que se van desarrollando en un mundo posapocalíptico. Yo digo que es exactamente lo mismo en este sentido que la filosofía, ¿no? Nutre la metodología. Eso es muy importante que lo tengan en mente para que ustedes puedan desarrollar su propia metodología, porque insisto, si en algún momento alguien les pregunta por qué decidieron irse por una parte netamente cuantitativa, cualitativa o de otro tipo, lo tienen que justificar. Vea Falcón y el Soldado del Invierno. Ah, ¿es en dónde está? ¿En Netflix o en Prime? ¿En cuál? ¿O es No, una está en película? Disney Plus, pero Ah, pero efectivamente es exactamente lo que usted acaba de citar. Se utilizan dos personajes de las películas de los Vengadores, pero para describir un fenómeno social bastante complejo que se trata de repatriar a personas que antes existían y que ahora no existen. Y sobre eso se genera toda una trama de intriga mundial en la cual pues está interesante el ver cómo se puede resolver ese conflicto, porque al final de cuentas padrísimo. Es implica qué va a pasar. ok. Es como The X-Men, ¿no? Algo así, donde la fantasía de los personajes es el centro de atracción, pero pues sí hay una historia más allá de ellos que sí está interesante de analizarse. Claro, qué interesante, porque yo también cuando veía X-Men es qué trato ético le das al diferente, ¿no? Este ánimo de buscar su extinción, la guerra ante el miedo de lo distinto, en fin, todo eso es pura filosofía, compañeros, compañeras. Y eso es la base de la metodología. ¿Por qué van a elegir métodos cuantitativos, cualitativos? ¿Por qué van a preferir lo teórico sobre lo empírico o lo empírico sobre lo teórico? ¿O por qué prefieren un enfoque ecléctico, empiria y teoría al mismo tiempo? ¿Por qué? Eso está en el debate filosófico que subyace a toda metodología, porque entonces, como dice Correas, la parte técnica de si utilizo APA, cómo recabar información, todo ese tipo de cosas, pues en realidad es la mera superficie de la metodología. La metodología se define a partir de una postura filosófica por la que ustedes se decanten en el marco de la estructura del debate sobre cuestiones epistemológicas, ontológicas, éticas, estéticas, axiológicas, etcétera. Así es como se define la metodología. Y eso es necesario que lo conozcan para desarrollar un buen trabajo de investigación y sobre todo una sólida defensa de su trabajo, porque tendrían que decir por qué eligieron ese enfoque de investigación, por qué prefirieron el método A al método B. Eso es bien interesante, ¿no? Incluso, ¿qué es la metodología? Es una, digamos que se diserta, se reflexiona sobre el método a emplear. La metodología es la disciplina filosófica, el método es lo que se desarrolla en la parte práctica. Incluso estos conceptos es como la diferencia entre historia e historiografía, ¿no? En la historiografía es en donde se hacen las investigaciones sobre los hechos históricos, la historiografía es la disciplina, la historia es el producto. Ese tipo de cosas es las que hay que saber. Ahora, para cerrar esta sesión, quisiera proponerles una estructura muy sencillita de protocolo. Digo, yo quiero que ustedes por lo menos salgan de aquí con un título, un tema, una orientación, algo, ¿no? Eso es lo ideal para que cuando vayan con su asesor ya lo tengan más claro. Entonces yo diría, por ejemplo, primer tema, título, es responder a la pregunta ¿qué? ¿De qué voy a escribir? El título, pongamos 2 puntos, responde la pregunta ¿qué? ¿De qué voy a escribir? Ahora es importante que el título refleje el contenido del trabajo, ¿verdad? No pueden poner un título desconectado del contenido. Entonces sí debe demostrar una coherencia en el contenido. Segundo punto, para que vayan más allá. Fíjense, yo cuando presento una demanda de amparo, bueno, yo me especializo en amparos, yo no litigo primera instancia, segunda instancia, pero a mí me interesa siempre que el juez se quede con mi narrativa. Y eso es lo que muchos abogados no hacen, ¿no? Yo le presento una historia, yo voy y le cuento una historia al juez. De entrada, en mi demanda de amparo le hago un resumen, le digo, le pongo planteamiento constitucional desarrollado en esta demanda y le hago un resumen de todo lo que voy a decir en mi demanda de amparo.
¿Cuál es mi enfoque? ¿Qué estoy planteando? ¿De qué va mi demanda? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Qué es lo que quiero que me diga? En un parrafillo más o menos así. O sea, apretadito, condensado, para que el juez cuando lo lea diga, ah, mira, de esto me va a hablar, ah, pues vamos, ya me empieza a poner atención, ya no dejo la narrativa en la inventiva del juez. Entonces, ¿qué es importante después del título? Un resumen de su trabajo. Expliquen en su trabajo, háganme un resumen, digan, mira, ¿por qué voy a escribir de esto? Ahí te va. En mi trabajo versa sobre esto, resumen. Ah, pues yo tengo este tema que me llamó la atención, ¿no? Y voy a tratar de esto. Mi tesis es la siguiente. ¿Qué es la tesis? Una afirmación sobre algo. Es que ustedes ya afirman algo. Por eso se llama tesis, ¿no? Es una afirmación ya sobre algo, una afirmación documentada sobre algo, es una afirmación justificada sobre algo. O sea, no es que llegan a afirmar algo nomás porque se les ocurrió por obra y gracia del Espíritu Santo, por una cuestión de ósmosis intelectual. No, o sea, es una cuestión ahí de yo llego a mi planteamiento, a mi afirmación a partir de una labor de investigación, a partir de la documentación, a partir de una reflexión, a partir de que yo fijo un criterio filosófico y teórico. Entonces, resumen, ¿qué me van a decir en todo su trabajo? ¿Qué quieren probar? ¿Qué quieren hacer? ¿De qué va a tratar? Explíquenmelo, tengan la capacidad de síntesis para decirlo en esa parte de resumen. Tercer punto, justificación. Entonces, resumen sería, título sería responder a la pregunta ¿qué? Resumen sería ¿qué más? Además del título, eso que ya me dices en el título, ¿qué más en tu resumen? Dime qué más, ¿no? Sería como lo que me tendrías que decir en la parte del resumen. Justificación, tercera parte. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué te interesa demostrar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres describir? ¿Qué quieres decir? Esa es la parte de la justificación. Sería responder a la pregunta ¿por qué? Justificación sería ¿por qué? ¿No? Cuarto tema, objetivos. Digamos que los objetivos responden a la pregunta ¿para qué? Ok, ¿para qué quieres hacer eso? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo vas a hacer? Explícame, ¿para qué lo vas a hacer? ¿De qué va a servir? ¿A quién le va a servir? ¿Qué vas a aportar? Ahí está el ¿para qué haces ese trabajo? ¿No? Marco teórico sería, digamos, la siguiente parte del protocolo. Ahí podríamos decir, otros dicen que, ¿qué es el marco teórico? Lo que otros dicen. Tienen que mostrarme ahí lo que otros dicen, ¿no? Lo que decía mi queridísimo Víctor. Pues hay un objeto de reflexión que tiene que ver con el tema que me interesa. Unos dicen A, otros dicen B. Hay una escuela X, una escuela Z. Se disputan la hegemonía en la definición teórica, que no es más que asumir una postura filosófica sobre ese elemento de reflexión. Bueno, otros qué dicen sobre su tema. Ese es el marco teórico. Otros dicen que marco teórico, ¿no? Siguiente elemento del trabajo, hipótesis. Su hipótesis es, ¿ustedes qué dicen que es? Pero la hipótesis es una especie de pregunta que les va a orientar a la respuesta. La hipótesis orienta a la tesis, ¿no? Pues yo creo esto sobre aquí, es lo que voy a confirmar en el desarrollo de mi trabajo. Hipótesis, yo digo que, obviamente, tanto en el tema de los objetivos como en las cuestiones de las hipótesis, pueden ir de lo más general y a irlo concretando, irlo acotando, irlo haciendo más preciso cada vez más, ¿no? Pueden tener objetivo 1 o objetivo general, objetivos particulares, subobjetivos. Ustedes estructuran el trabajo como ustedes lo consideren. Las hipótesis también va a ser una, van a ser dos, van a ser varias. ¿De qué va todo lo que quieren probar, no? Finalmente, métodos. Claro, no me refiero al método general que subyace a todo el trabajo, porque, insisto, eso tiene una base filosófica, pero si se han decantado por una parte eminentemente teórica, una parte empírica, una perspectiva ecléctica, obviamente van a preferir un método cuantitativo, cualitativo, combinación de ambas. ¿Qué van a utilizar? ¿Qué métodos de investigación, qué tipo de instrumentos van a utilizar? Ahí me gustaría que me describieran eso. Ustedes eventualmente pueden irlo definiendo en el desarrollo de su trabajo. Conclusiones sería el siguiente elemento del protocolo. Adelanten sus conclusiones. Ustedes ya tienen, por ejemplo, una hipótesis. Pues seguramente en su mente ya hay una tesis, ya hay una afirmación que eventualmente es a donde los quieren, a donde van a llevar su trabajo. Yo les digo que si yo fuera juez y yo veo una demanda, pues a partir de lo que me dicen en la demanda y las pruebas que me aportan de primer momento y lo que me contestó la contraparte, yo ya puedo ir definiendo en mi cabeza qué es lo que voy a decidir. Seguramente igualmente así ustedes, ¿no?
O sea, a partir de su trabajo, de su resumen, de los enfoques teóricos, ya más o menos sabrán para dónde van sus conclusiones, porque sería como la tesis finalmente. Sus conclusiones serían su tesis, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes afirman sobre un tema de investigación? Finalmente, referencias. Pues tienen referencias del marco teórico, de toda la parte empírica que estuvieron revisando, como lo dijimos en las 2 primeras sesiones anteriores. ¿Qué tipo de enfoque? Netamente teórico descriptivo, se van a meter a hacer una descripción de la problemática con cierta base empírica, van a querer descubrir el hilo negro y se van a poner a hacer encuestas, investigación empírica para sustentar una propuesta de algo que no existe en su organización concreta. Bueno, pues es el enfoque más complicado, más difícil, pero pues cada quien define la complejidad de su trabajo, ¿no? Yo simplemente les doy esa orientación general para que ustedes hagan lo que quieran. Porque finalmente a mí me parece que el profesor, como quien va a hacer una evaluación de un trabajo académico, no es que el alumno diga lo que al profesor se le dio la gana, no es que el alumno vaya y reafirme el enfoque y la visión de la vida del profesor, no. El profesor revisa en términos formales el trabajo, esa es su labor. Así que si el alumno dice otra cosa que el profesor no cree, es bronca del profesor, que el alumno no deba de estar pretendiendo, o más bien, el profesor no debe pretender que el alumno asuma su enfoque de la vida. Yo en mis clases de derecho siempre le digo a mis alumnos, no me interesa que ustedes sean antiaborto, yo soy un proabortista, creo que Miss España es mujer, yo sí estoy absolutamente de acuerdo con la marihuana y todo ese tipo de las cosas más radicales, yo las defiendo, pero si ustedes no, está muy bien, a mí no me interesa lo que finalmente van a defender, porque esa es su visión de la vida. Yo quiero que me lo justifiquen, ¿no? Que me lo justifiquen filosóficamente, teóricamente, metodológicamente, normativamente. Así es como quiero que me lo justifiquen. Lo mismo se los planteo a ustedes, o sea, no permitan, en mi opinión, no debería de ser así, que los profesores les impongan nada más que una revisión netamente formal de su trabajo, que es esta parte de la que estamos comentando, ¿no? Así que las referencias bibliográficas son de su elección. Lo que mejor apuntar es su visión de la vida, el mundo de la vida, ¿no? O sea, este concepto filosófico que me gusta, que viene muy de la escuela, digamos, crítica, de la escuela sociológica, Jürgen Habermas, que el mundo de la vida estaría conformado por nuestra personalidad, la sociedad y la cultura, ¿no? Es un tema muy interesante que ustedes podrían empezar a explorar. Entonces, ¿qué les parece que su protocolo sea este pequeño esqueletillo, ¿no? Que me puedan presentar para ir dando tiros de precisión. Que salgan de estas 4 clases con un esqueletito, un marco a partir del cual ya puedan desarrollar algo, que muestren un pequeño compromiso en investigar la bibliografía, en analizar un poco el enfoque teórico, en hacer un resumen, en ir precisando las preguntas que les hice sobre los temas del protocolo. Y yo creo que con eso yo me siento absolutamente contento, con una orientación mínima, que salgan con algo práctico, con algo real de estas sesiones para empezar a trabajar en su tesis. ¿Les parece bien? Afirmativo. Excelentísimo, compañeros, compañeras. ¿Alguna duda, opinión, crítica, manifiesto? Dice Rulo, correcto. ¿Todo bien? Entonces, excelentísimo. Si no hay comentarios, pues ya saben que por mí ha sido un gratísimo placer. Como siempre, me llena de entusiasmo poder comentar con ustedes el tema de su tesis. Y yo les pediría que terminen de hacer su protocolito y me lo presentan pasando la última sesión. Ahora, ¿cuándo me tienen que entregar el trabajo? Yo les doy hasta el último día que la escuela les dé. Ya saben que yo aquí no estoy para complicarles la existencia, yo quiero que duerman bien, que sueñen con los angelitos, que sean felices, que disfruten la vida, no quiero complicar la existencia, así que yo les doy hasta el último día que la escuela les dé y siempre alguien tiene un problema, cuentan con mi apoyo. ¿Les parece bien? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión, chicos y chicas, les mando un fuerte abrazo, estamos en comunicación, cuídense muchísimo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. A todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Muchas saludos.